Estamos llegando a la cuarta parte de la serie libre, cuarta y última parte. Y las 3 semanas anteriores hemos venido tratando de explicar, de enseñar cómo vivir verdaderamente una vida cristiana satisfactoria. Una vida cristiana tal como el Señor deseaba para nosotros. Y hoy estamos llegando a la conclusión. Espero poder, con la misericordia del Señor y con mucha paciencia de ustedes, poder llegar a un buen fin y poder tratar de marcar un punto de inicio para un nuevo caminar en Cristo para muchos de ustedes. ¿Por qué digo esto? Si usted tiene algún tiempo acompañándonos aquí en la iglesia, usted probablemente haya notado en la parte de la calle izquierda que en la pared está la misión de nuestra iglesia. ¿Alguna vez la ha leído? ¿Sí? ¿Sabe cuál es la misión de la Iglesia Alianza San Borondón? Guiar generaciones que sigan apasionadamente a Cristo, edificando un hogar a la vez. Esa es nuestra misión colectiva como iglesia, como Alianza San Borondón. Eso es lo que nosotros debemos hacer, lo que queremos hacer, lo que tratamos de hacer cada día y con todas las actividades que nosotros hacemos aquí. Por eso es que usted usualmente, cuando escucha una predicación, escucha un mensaje o escucha un mensaje en alguno de los ministerios, usted no escucha que deseamos que se convierta al cristianismo, que deseamos que se haga evangélico. No. Usted lo que escucha es que lo que nosotros deseamos enseñarle y compartir es una manera de seguir a Cristo, una manera de ser un seguidor de Jesús. Porque de eso es de lo que se trata, de ser un seguidor de Jesús, no de cumplir reglas. Se trata de aprender a seguir a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese es el propósito nuestro como iglesia. Porque Jesús, eso es lo que quería que aprendiéramos a ser seguidores suyos. Jesús no vino a introducirnos en una nueva religión. Religiones hay por todos lados para que usted escoja. Pero eso no es lo que quería Jesús. Jesús lo que quiso enseñarnos es una nueva manera de relacionarnos con Dios. No a través de la religión, porque esa nunca fue su intención, sino a través de Él. Eso es lo que se supone que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros como Alianza San Borondón tratamos de transmitirle a ustedes. Ahora, si nosotros vamos al siglo I y recordamos la iglesia primitiva, los primeros seguidores de Jesús, los que pudieron compartir con Él, los que lo vieron resucitado, los que conocieron a Pedro, a Santiago, a Juan, a Pablo, si vamos a estos primeros cristianos, el grave problema que ellos tenían con el imperio romano no era por su religión, porque ni siquiera tenían una religión definida. El grave problema que Roma tenía con ellos era por lo que ellos creían, por lo que ellos hacían, ya, no por la religión que seguían. Ellos tenían problema con esos cristianos que aún no lo llamaban así, por la manera en que ellos seguían a este personaje. Un personaje que, por cierto, los mismos romanos hacía poco habían matado en una cruz. Y era para enloquecer a estos romanos ver que estos seguidores, estos que se hacían llamar los del camino, aún no le decían cristianos, pero para facilitarnos, digámosle cristianos. Estos primeros cristianos, ya, seguían un ideal, seguían una persona. Su devoción no era hacia un culto per se, hacia una religión como los judíos, por ejemplo, sino hacia una persona que los romanos ya habían asesinado. Y usualmente, si yo mato la cabeza de un movimiento, el movimiento desaparece, o es lo que espero que ocurra. Pero con esos cristianos ocurría todo lo contrario. Mataron a Jesús y su devoción se intensificó mucho más, muchísimo más, y se estaba multiplicando por todos lados. Y de hecho, ellos decían cosas rarísimas, porque ellos decían que Cristo, de alguna manera, vivía en ellos, cuando había gente que lo había visto crucificado. Y ellos decían, no, Cristo vive en mí, vive por mí. Y eso es algo que no podían entender los romanos. Los no seguidores de Jesús no lograban comprender esto, porque nuevamente, no habían pasado 50 o 100 años. Jesús no era un ideal. Jesús era una persona que hacía poco habían visto morir en la cruz. Y aún había gente que lo conocía. Aún existía gente a la que podían preguntarle, oye, ¿dónde fue la tumba? Allí, esa es la tumba.
¿Dónde es el monte? Allí donde baja a la derecha detrás del árbol, en ese monte lo crucificaron. Aún había gente que había sido testigo ocular de lo que había ocurrido. Y lo más raro, lo más incomprensible, lo que no lograban comprender los que estaban fuera del movimiento, era esta insistencia que ellos tenían en decir, Jesús vive en mí. ¿Cómo es eso? No lograban entenderlo, desde afuera era muy difícil de entenderlo. Y esa era una idea que ellos defendían a capa y espada. Era una idea en la que insistían constantemente, Cristo vive en mí, Cristo vive a través de mí. Y seguían con esa idea. Ahora, esta manera de pensar, Cristo vive en mí, fue lo que hizo que durante los primeros 300 años del cristianismo, eso se expandiera por todos lados. Reventó como canguil, diríamos nosotros hoy. O sea, mataban cristianos por aquí, salía por acá. No podían parar este movimiento. Así fue por lo menos los primeros 300 años. Pero algo ocurrió. Hubo un cambio aquí. Y es que este movimiento que en un comienzo nació con tanto impulso por una idea, por una persona, un hombre que solo estuvo en el ministerio 3 años, que no escribió una letra. Duró 300 años este movimiento hasta que algo ocurrió. Y este movimiento comenzó a desviarse, comenzó a tomar otro camino, justo cuando se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, en el año 280 y algo más o menos. Comienza a desviarse y terminó convirtiéndose en una religión. Lo que comenzó como movimiento terminó convirtiéndose en una religión, lo cual era de esperarse que ocurriera. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana siempre nos lleva a tratar de relacionarnos con Dios a través de reglas, a tratar de relacionarnos con Dios a través de una estructura, a través de cosas que podemos hacer o cosas que no debemos hacer. Y la mayoría de nosotros, los que estamos aquí hoy, hemos sido enseñados así. En la iglesia en la que comenzamos, o en casa, o en el colegio, en nuestra crianza, nos hemos aprendido a relacionar con Dios a través de reglas, a través de una religión. Y es la única manera en que mucha gente ha aprendido a relacionar con Dios, a través de la religión, a través de una estructura. Ahora, todas las religiones, no importa la religión que sea, no estamos hablando solamente de evangélicos o de cristianos o como los quiera llamar, todas las religiones en general tienen una estructura similar a esto. Le dicen, debes hacer esto, cierta cantidad de cosas, hay que hacer esto y esto y esto y esto, no debes hacer estas otras cosas, no debes hacer ni esto, ni esto, ni aquello, no te atrevas a hacer esto, aquello, aquello, y sea como sea, al final estás acabado, estás perdido. Porque no puedo hacer esto, tengo que hacer esto, pero al final ni lo uno ni lo otro. Y me siento frustrado, siento que no puedo avanzar para ningún lado, siento que no tengo salida. Todas las religiones en general tienen una estructura similar a esta. De hecho, uno de los grandes escritores del siglo pasado, C.S. Lewis, en su libro La evolución del hombre, después de estudiar muchas religiones, él concluye que la mayoría de las religiones tienen unas reglas muy similares que se pueden compartir en todas las religiones, que tienen en común la mayoría de las religiones. Y estas son, 1, no lastimes a los demás. Ok, la mayoría de las religiones dicen eso, no puedes lastimar a los demás. Llámelo prójimo, llámelo hermano, llámelo vecino, como lo quiera llamar, no lastimes a los demás. Casi todas las religiones dicen algo al respecto. Dicen también que no deben mentir, a quien sea, que decir mentiras está mal. Dicen también que no debemos tener relaciones sexuales con la esposa de mi prójimo, con la esposa de otro, que eso está mal. Casi todas las religiones están de acuerdo con esto. Y finalmente, que debemos cuidar de los débiles. C.S. Lewis nos dice que después de que él estudió muchas religiones y estuvo comparando, casi todas tienen una estructura similar a esta, que son básicamente una lista de cosas por hacer o por no hacer. Y lo mejor de todo es que esa religión, cualesquiera que sea, después de que nos ofrece esta lista de cosas que debemos o no debemos, nos da otra lista adicional. Y esta es la parte simpática.
Porque en caso de que haya lastimado a alguien, entonces te tengo otra lista preparada para que intentes reparar el daño que causaste. En caso de que hayas mentido, te tengo otra lista de cosas que puedes hacer para resarcir, para tratar de compensar y tratar de nuevamente intentar a través de la religión ponerme a cuentas con Dios. O sea, encima de las reglas principales tenemos otro paquete de reglas listas para usted en caso de que no pueda cumplir con este paquete de reglas. O sea, es reglas y más estructura. Eso es religión. Y la mayoría de nosotros crecimos en eso, en religión. Y el cristianismo que nació con una idea, como un movimiento, terminó por convertirse también en algo demasiado similar a cualquier otra religión. Y perdió lo que inicialmente le dio esa fuerza, perdió lo que inicialmente hizo que un movimiento que comenzó con una persona, con 12 discípulos, con 70 más, con 500 que lo han resucitado, terminó expandiéndose por toda Asia, por todo el Mediterráneo, hasta que finalmente se convirtió en una religión y todo cambió. Se llenaron edificios, sí, pero no continuó la idea que quería Jesús. Se convirtió en religión. Y eso es lo que nosotros no queremos ser aquí, una religión, sino una manera de ser seguidores de Jesús, porque eso era lo que él quería. Ahora, cuando vivimos en una religión, tenemos una cantidad de reglas, dijimos, ¿verdad? Y otras reglas adicionales y otras más y otras más. El asunto es que de todas estas reglas, la mayoría no las podemos cumplir, algunas sí las podemos cumplir, algunas las cumplimos por un tiempo y fallamos, pero tenemos las reglas alternas para cuando fallamos. Pero en todo caso tratamos de vivir el día al día cumpliendo reglas. Y lo mejor es que cuando cumplimos ciertas reglas, sabes que yo no digo mentira, o yo no lastimo a los demás. Esa no es muy complicada, en teoría. No lastimar a los demás, si fuera una de las reglas. Si yo logro cumplir esa, entonces me siento orgulloso, porque yo cumplo ese mandamiento, yo cumplo esa regla. Y las que no logro cumplir, escoja la que usted quiera, ¿ya? La que no logro cumplir, entonces yo la minimizo, o busco una excusa, o busco un atajo para saltármela, pero me siento orgulloso de lo que sí puedo cumplir. Y cuando comenzamos a vivir nuestro cristianismo de esa manera, sintiéndome orgulloso, llenándome de vanidad por las cosas que yo sí cumplo y que los demás no pueden cumplir, porque además hago eso, señalo a los que no pueden cumplir lo que yo sí cumplo, minimizo lo que yo no puedo cumplir. ¿Qué terminamos haciendo? Terminamos viviendo una versión personal de cristianismo y juzgo a los demás de acuerdo a mi versión de cristianismo. Eso es religión. Y por eso es que terminan algunas iglesias, algunas edificaciones, terminan llenas de cristianos que tienen cada uno su versión de cristianismo. Llenas de cristianos que no pueden vivir que tratan de vivir por reglas y no pueden cumplirlas. Tratan de vivir una religión, en conclusión, en lugar de tratar de mejorar o de crecer en su relación con su Salvador, con Jesucristo. Tratamos de vivir cumpliendo reglas y no nos preocupamos lo suficiente de cómo hago para tener una mejor relación con mi Salvador. Y es lo que deberíamos preocuparnos. Así que hoy vamos a tratar de la mejor manera posible de concluir y explicar la diferencia entre acercarme a Dios a través de la religión y acercarme a Dios como Jesús dijo, como Pablo escribió, como los primeros cristianos modelaron para nosotros. Porque hay una diferencia. Y esa diferencia es lo que puede marcar para usted un punto de cambio, un punto inicial que puede ser el día de hoy, que puede ser a partir de ese mensaje. Ahora, si usted está contento con su manera de vivir el cristianismo, si usted prefiere seguir viviendo o acercándose a Dios a través de la religión, ok, va a ser parte de la mayoría, porque la mayoría de la gente hace eso.
Pero déjeme asegurarle que va a vivir frustrado el resto de su vida, porque va a tratar de vivir por reglas que en algún momento va a quebrantar. Pero no se preocupe, hay otras reglas para tratar de mejorar esa que usted quebrantó. Eso frustra. Pero si quiere vivir de esa manera, créame que es parte del montón, es parte de la mayoría. O podemos tratar de aprender la alternativa y tratar de ser mejores seguidores de Jesús, que es algo muy diferente. ¿Ok? Bien. Tenemos que tener claro que Jesús vino al mundo no para establecer una religión. Eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero Él no vino para eso. Él vino para dar su vida por ti. Y no solamente dar su vida por nosotros, sino para nosotros. Y aquí es donde comenzamos a ver la diferencia. En primer lugar, nuestro acercamiento hacia Jesús debe tener ese punto de partida. Tener claro que lo que hizo Jesús fue ofrecer su vida en sacrificio por la mía. Ese debe ser mi punto de partida para acercarme a Jesús, tener claro eso. ¿Ok? Ahora, Pablo, un hombre religioso, todos hemos escuchado acerca de Pablo, que escribió más de 13 libros del Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento lo redactó él y por eso lo escuchamos tanto. Él trata de darnos un vistazo desde aquí a cómo era ser religioso en la época. Y se parece mucho a lo que es hoy ser religioso. Pablo lo dice así. Dice, en Romanos 7, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Esto es un cristiano frustrado. Y quizás usted se pueda sentir identificado con esto. No estamos hablando de la descripción de la vida de un no creyente o de un pagano, llámelo como quieran, no. Estamos hablando de la descripción de un cristiano religioso. Y Pablo sabía perfectamente que era ser religioso porque él mismo lo dice, fariseo de fariseos. Él tenía experiencia en que era tratar de vivir según la ley, que en el caso de Pablo, o que era la ley judía. Y en el caso de nosotros, si usted quiere, puede ser los 10 mandamientos. Si usted quiere, puede ser sacramentos. Si usted no es religioso, usted también tiene leyes y normas por las cuales trata de vivir, ¿verdad? Todos tenemos como un estándar, ciertas reglas que tratamos de cumplir. Pero al final, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Sabe qué? Yo sé que esto es lo que debería hacer. Yo sé que esto es lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y a la final, ¿sabes qué? Me siento culpable. ¿Se ha sentido así? Sí, ¿verdad? Creo que nos podemos identificar allí. Yo sé que esto es lo que debería hacer. ¿Sabes qué? Yo sé que debería hacer dieta, sí. Pero no la hago, ¿sabes qué? Me encanta el chocolate. Y cuando me lo como, me siento culpable. Extienda eso por toda su vida. ¿Sabes qué? Sí, yo sé que yo debería ser el mejor esposo, dedicarle más tiempo a mis hijos. Pero ¿sabes qué? Me distraigo de otra cosa y no lo hago. Y a la final me siento culpable. Eso es religión. Eso es lo que está diciendo Pablo de cómo es vivir por la religión. Y como siempre, viene la iglesia, porque en algún rato, cuando nos sentimos culpables, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos usualmente? Me siento culpable por esta parte de mi vida en la que sé lo que debo hacer, pero no lo hago, termino sintiéndome culpable. Alguien de pronto me dice, tú necesitas la iglesia, necesitas de Dios. Y si me ocurre ir a alguna iglesia, llego a la iglesia y la iglesia que me dice, ok, aquí tienes un conjunto de reglas para que trates de superar eso que no estás cumpliendo. Oye, no puedo cumplir esto y tú me das más reglas. O sea, es una vida de frustración. Pero así es como la mayoría de las personas tratan de acercarse a Dios. Y así es como la eclesía original, terminó convirtiéndose en religión. Ahora, Pablo está totalmente de acuerdo en que la ley es buena. El problema no es la ley. No es que la ley esté mal redactada, hablando de la ley judía, del caso de Pablo. No hay problema con eso, eso no es el problema. El problema es que yo no puedo cumplirla. ¿El problema quién es entonces? Soy yo. Todos estamos de acuerdo en que debería portarme mejor, no debería mentir, no debería hacer esto, aquello, pero no lo puedo cumplir. Todos estamos de acuerdo en que la ley es buena. Yo sé que todos deberíamos ser más amables, más generosos, más bondadosos, mejor esposo, mejor padre, todo lo que quieras.
pero no lo puedo cumplir y eso me hace sentir culpable. Ok, bienvenido a la religión. Si usted en algún momento se ha sentido así, usted está actuando como un religioso y no es lo que quería Jesús. ¿Qué termina diciendo Pablo entonces, después de que hace esa descripción de vivir en religión? Soy un pobre miserable. ¿Quién no se va a sentir así? Dígame si no es frustrante. Acuérdese, no levante la mano, pero acuérdese ese último pecado que usted cometió, que sabía que no debía hacerlo. Y después viene el arrepentimiento y la culpa. Dígame si no se siente así. Soy un pobre miserable. Yo sabía que no debía hacer eso, pero igual lo hice. Soy un pobre miserable. Esa no es manera de vivir. Y eso no es lo que quería Jesús de nosotros. Pero toda persona que vive por religión llega a un punto en que se siente así, como un pobre miserable. Peor aún, si estamos dentro de la iglesia y algo conocemos de las Escrituras, donde nos dicen claramente que yo debería amar a mi esposa de tal manera, que debería criar a mis hijos de tal forma, que debería comportarme con mi prójimo de esta manera. Más miserable me siento, porque no solamente sé por mi conducta moral, yo sé que no debería hacer esto o aquello, sino que encima, cuando me hago religioso, ahora la Biblia también me dice cómo debería comportarme. Y ahora yo sé claramente que no estoy cumpliendo con un estándar, que no estoy cumpliendo con cosas que debería hacer. Lo intento hacer, sí, con todas mis fuerzas, pero voy a fallar eventualmente, porque no puedo ser consistente. Y esa es la trampa de todas las religiones, la que usted quiera, que tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas. Ahora, Pablo se hace una pregunta que comienza un argumento que él va a desarrollar más adelante. Esa es la pregunta que nos va guiando a través del razonamiento que él está tratando de enseñar. Y termina diciendo, sí, soy un pobre y miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y así comienza su argumento Pablo. Porque cada vez que nosotros quebrantamos una de estas reglas, cada vez cometemos pecado, cada vez que no cumplimos con un estándar, el resultado que es muerte. Y no necesariamente muerte física, sino que muere una relación, muere una amistad, causo dolor, tengo consecuencias, nos lastimamos a nosotros mismos, lastimamos a las personas que más queremos, lastimamos a los demás. Hay algún tipo de muerte, hay algún tipo de quebrantamiento cuando yo trato de romper o cuando rompo, queriendo o no, una de estas supuestas reglas. Y Pablo hace la pregunta clave aquí. Pablo no está preguntando, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otras reglas puedo tratar de cumplir? ¿Dónde hay más cosas para tratar de hacer para compensar y mejorar mi relación con Dios? Pablo no pregunta qué. Y esto marca toda la diferencia. Pablo pregunta quién. Y eso es lo que comienza a cambiar nuestro pensamiento. Y termina diciendo, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios. Ahora, cuando Pablo habla acerca de Jesucristo aquí, cuando está escribiendo esto, estamos hablando de que Jesús había muerto hace unas pocas décadas atrás. Cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, o leemos acerca de Jesús, o vemos una película acerca de Jesús, usualmente la imagen que nosotros tenemos es la de la película. Entonces está Jesús rubio, de cabellos largos o castaños, ojos azules, con ese porte estoico en el monte, con esas frases matadoras que todo el mundo queda así. O sea, ese es el Jesús que nosotros muchas veces nos imaginamos, el que nos han vendido, ¿verdad? Siempre, ¿por qué Jesús siempre tiene que ser blanco, de cabello largo y bien peinadito? Cuando lo más probable es que sea así más o menos color bronce, ¿ya? Raza de bronce. Flaco no sé, pero no. Ok. Esa es la imagen que tenemos de Jesús nosotros, pero cuando Pablo y la gente de su época hablaba de Jesús, no estaba hablando de una persona de hace 2000 años, estaba hablando de un hombre que había muerto hace unas par de décadas. Y todavía había gente que lo había conocido a él en vida y resucitado. De manera que para ellos, para Pablo, para Pedro, para Santiago, para Juan, era Jesús con el que yo compartí, caminamos 3 años.
Yo sé que se reía. Yo sé que me vacilaba, que fregaba, que a los niños les encantaba ir y él jugaba con ellos. Una persona, alguien con quien ellos se relacionaron, no la imagen de un personaje histórico. Cuando Pablo habla de Jesús, él tiene este Jesús en mente. No un Bolívar histórico en el caballo blanco, no, un hombre con el que yo compartí una comida. Una persona, alguien con quien se relacionó, alguien que había vivido junto a ellos. Y de esta persona con la que ellos habían compartido, ellos se atrevían a decir que su espíritu vivía en ellos. Lo cual era un concepto súper complicado de entender. Que su espíritu vivía en ellos y a través de ellos. Y hasta el día de hoy nos cuesta un poco comprender eso. No es un concepto muy fácil de asimilar. Pero llegar a comprender justamente eso, que el Espíritu de Cristo vive en mí, es lo que va a desatar las ataduras de la religión en nuestras vidas. Cuando yo logre comprender que su Espíritu vive en mí y qué significa eso, ahí se rompe la atadura que tiene la religión sobre tu vida. Ese es el comienzo. Pablo en muchos de sus escritos, en muchas de las cartas que escribe, habla acerca o enfatiza mucho acerca de la relación que tenemos nosotros como creyentes con la ley. Nuevamente, él habla de la ley judía, pero se traslada a nuestro caso también. Es aplicable a cualquier conjunto de reglas de cualquier religión. ¿Ok? Entonces, Pablo comienza a hacer una diferenciación de lo que es seguir a Jesús o tratar de vivir por reglas, por la ley. Porque la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas tratan de acercarse a Jesús a través de reglas, ya lo hemos mencionado. Como tratan de vivir su vida como que, ok, yo conozco a Dios y Dios es el que nos da un conjunto de reglas que debemos cumplir y aquí estoy yo tratando de cumplirlas. Esa es la experiencia cristiana que tenemos muchos de nosotros, que tienen muchas personas, que aún no han logrado pasar a ese Cristo vive en mí, que es lo que estamos tratando de ver. Ahora, mientras nosotros sigamos viviendo con ese pensamiento, yo me relaciono con Dios a través de un conjunto de reglas que debo tratar de cumplir, mientras esa sea su experiencia con el cristianismo, usted va a vivir frustrado y no va a poder conocer lo que realmente deseaba Jesús que nosotros viviéramos. Ahora, Pablo dice cosas como esta. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, el poder de la ley. Mi naturaleza pecaminosa anula el poder de la ley. Por eso la ley no pudo liberarnos. Pablo comienza su argumento así. Y lo comienza así porque la mayoría de nosotros tratamos de acercarnos a Dios a través de la ley. Es nuestra tendencia, es nuestra naturaleza humana. Acercarme a Dios a través de la ley es mi tendencia. Pero si trato de hacerlo así, al final eso nos va a conducir al fracaso, a la frustración, porque no puedo. Y usted no lo puede negar porque usted ha fallado. En algún momento de su vida, usted ha fallado en lo que se ha propuesto hacer. Ha fallado en eso que sabe que debería hacer y que no puede hacer. A lo mejor usted hace un gran esfuerzo y, ok, llevo 2 días sin prender la computadora y ver eso que no debía. Ya, domingo, llevo una semana. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ni más que volví a hacer eso. Lunes lo volví a hacer. Y se siente frustrado. Y se castiga a usted mismo. Eso no es una experiencia cristiana como la deseaba Jesús. Pero la mayoría de la gente vive así. La mayoría de la gente trata de relacionarse así con Dios. Y por supuesto, viene el hermanito cristiano y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esta penitencia, tienes que caminar en tapitas, ir de rodillas, hacer esto o aquello. Y a lo mejor a alguien en algún rato se le ocurre, ¿de dónde salió eso? O sea, ¿quién dijo que si yo me arrodillo 4 horas orando, eso va a compensar o arreglar nuevamente mi relación con Dios? ¿Cuánto es suficiente
¿Cuánto sufrimiento físico es suficiente para ponerme a cuentas otra vez con Dios? ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde salió eso? Religión. La religión se inventó eso. Ahora, la semana pasada terminábamos viendo un versículo en Romanos que decía, nuevamente Pablo, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, entra la palabrita que tanto nos gusta a nosotros aquí. Venimos hablando 3 semanas ya, en este caso, de que aunque todos estábamos bajo la ley, porque todos nacimos en pecado, todos, sin excepción, nacimos bajo pecado. Pero, aunque hayamos nacido bajo pecado, en el momento que aceptamos a Cristo, yo ya no estoy bajo el poder de la ley, ya no estoy bajo el control del pecado, ya el pecado no es mi dueño, ahora Cristo vive en mí. El pecado ya no es mi dueño, Cristo vive en mí. ¿Y eso en qué cambia? ¿O eso qué cambia en mí? Que ahora yo tengo la opción de decirle no al pecado. El pecado se te puede presentar como tentación y decirte, oye, vamos a tal lugar. Toda la vida hemos ido allá, vamos. Y yo le puedo decir al pecado, no, tú ya no eres mi dueño, tú ya no mandas mis pies. El pecado se puede presentar en forma de tentación y decirme, mira lo que hay aquí en esta página web. Y yo tengo la opción de decirle, no, tú no eres dueño de mis ojos, tú no eres dueño de mis manos, tú no eres dueño de mis pies. Ahora tengo esa opción. ¿Por qué? Porque ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Por eso nosotros hablamos N veces hasta el cansancio de la gracia, porque la gracia es lo que marca la diferencia. La gracia es un concepto que usted ha escuchado algunas veces aquí, bastantes veces de hecho, sí, lo hemos hablado muchísimas veces en diferentes prédicas. Y es un concepto que suena bonito, que nos encanta, que nos da tranquilidad, que incluso no lo sabemos de memoria, pero, y aquí viene la pregunta que muchas veces tenemos y no nos hacemos. Porque no van a creer que yo no entendí el asunto de la gracia. O sea, yo no voy a preguntar, ni en casa de iglesia pregunto esto de la gracia, porque lo dijeron el domingo, yo cómo voy a decir que no entendí qué es vivir bajo la gracia. Yo eso no lo pregunto. Es la pregunta que yo debería hacer, pero que no hago. Y no la hacemos porque Pablo, cuando trata de explicar acerca de la gracia, él básicamente lo que está diciendo es que hay una nueva manera, una nueva forma. Ya no tenemos que vivir ese deberías, pero no hacemos, fallamos, pedimos perdón. Ya tenemos que salir de esa estructura, podemos salir de esa estructura. La estructura que para muchos de nosotros, para muchas personas, sigue siendo la experiencia de vida cristiana. Y Pablo lo que está diciendo es que si queremos vivir fuera del dominio de la ley, tenemos que comenzar, fuera del dominio del pecado, tenemos que comenzar a aprender a vivir fuera del dominio de la ley. Déjenme le repito. Si usted quiere vivir fuera del dominio del pecado, necesita aprender a vivir fuera del dominio de la ley. Lo que no quiere decir, que es lo que mucha gente escucha, que como ya no estoy bajo el dominio de la ley, entonces hago lo que quiera. Ahora puedo hacer lo que quiera, porque ya no estoy bajo el dominio de la ley. Y no estamos diciendo eso. Eso no es lo que quiere decir. En lo absoluto. Si no quiere decir eso, entonces ¿qué quiere decir? Lo que Pablo está tratando de decir es que hay 2 caminos. Un camino es vivir en religión, reglas, la ley, luchando, esforzándome en mis fuerzas, fallando, sintiéndome frustrado. Y Pablo nos da una nueva alternativa. Una alternativa para acercarme a Dios. Ahora, cuando tratamos de vivir bajo la ley, bajo la religión, cuando tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, a veces avanzamos un poco, como les decía hace un rato. ¿Ya? A veces superamos ciertas cosas y nos sentimos orgullosos de eso. A veces miramos hacia atrás y después dice, wow, yo ni más volví a sentir deseo de tomar trago.
Y wow, yo domino el licor. A mí el licor no es tentación. Yo no caigo en ese pecado. Y por supuesto señalo a todos los que no han superado eso, ¿no? Porque me vuelvo orgulloso. Cuando en realidad lo que muchas veces pasa es que el hígado ya no te da, porque ya no tienes 20, pues. Tienes 50 y el chuchaqui te mata el otro día. No superaste nada, te estás haciendo más viejo. Wow, yo ya no hago trampa en los exámenes. Ya saliste del colegio, pues ¿qué trampa vas a hacer? ¿De qué te estás enorgulleciendo? O sea, a medida que nosotros avanzamos, sí, vamos superando ciertas cosas, pero nuevas tentaciones vienen también. Cada etapa de la vida trae sus pruebas y sus dificultades. De manera que no tiene nada de qué sentirse orgulloso. Simplemente las circunstancias cambian. Y se siente muy orgulloso, por eso que hace tiempos que no hace, mire el que piensa que esté firme, que no caiga, porque puede volver a tropezar. Estás tratando de vivir bajo la ley. Ese es un camino. El otro camino que Pablo nos dice es una mejor forma, pero necesito abandonar el camino de la ley para poder entender y vivir el camino de la gracia. Ahora, ¿cómo lo dijo Jesús? Jesús, el mejor expositor, el mejor maestro que hay, lo dice de esta manera: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Para sus oyentes, ellos que veían todo el tiempo por todos lados plantaciones de uvas, ¿verdad? Entonces Jesús aprovecha y dice: oye, ¿ven la vid? Hagan de cuenta que yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Qué hace una rama para dar fruto? Permanece en la vid, se agarra del tronco y da fruto. Cuando ellos vieron esto, escucharon esto, hubiera sido muy didáctico, muy fácil de entender. Debería ser. Este es el mejor ejemplo que da Jesús de cómo vivir aferrado a Él. Ahora, vea bien el versículo. Déjeme a un lado para que lo pueda ver bien. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Y los 10 mandamientos? ¿Y la ley? ¿Y la lista de cosas por hacer? ¿Y el 1, 2, 3, ABC? No hay, pues por ningún lado. En ningún lado. Ni siquiera una insinuación. Y por cierto, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Conclusión. Eso es todo. Así de sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que aprender a permanecer en Él. Igual que una rama en el tronco de un árbol. Tenemos que aprender a hacer eso, a permanecer en Él. A aferrarnos a Él, en lugar de tratar de ser cumplidores de leyes. Tenemos que aprender a tener una mejor relación con Él, no como esforzarnos más, no buscar otras leyes, no buscar reglas, no contar lo que podemos cumplir y nada, y lo que podemos cumplir o no. Y al final, si aprendemos a aferrarnos a Él, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dice el versículo? Vamos a dar fruto. Vamos a dar mucho fruto. Si tratamos esta semana, si usted trata en lugar de contar las veces que cometió pecado o no, en lugar de contar las veces que pudo portarse amablemente, que pudo ser generoso, que pudo ser bondadoso, si en lugar de contar las leyes que está cumpliendo, los mandamientos que está cumpliendo y los que no, si en lugar de tratar de vivir esta semana así, usted trata pensando solamente, quiero tener una relación con Dios, quiero aferrarme a Él, quiero mantenerme aferrado a Él, quiero estar aferrado a Él, ¿qué va a ocurrir? Que al final de la semana usted va a mirar hacia atrás y ¿qué va a ver? Fruto. Va a encontrar fruto. Y de repente se va a encontrar con alguna persona y le va a decir, oye, has cambiado. Te noto más paciente, ya como que no te enojas tanto. Has estado de mejor humor esta semana. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Y cada uno como que, no sé. De hecho, siento como que estoy haciendo menos que nunca. Pero, fruto. Hay fruto. Y no me esforcé. Siento que he hecho menos todavía, pero estoy viendo fruto. Algo está ocurriendo. Pablo toma esta idea y trata de expandirla en Gálatas 5. Trata de explicarla.
trata de explicarnos cómo abandonar, porque tenemos que abandonar esa vida de cumplidores de leyes para poder convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo. Y eso es lo que trata de explicar un poco mejor Pablo en Gálatas. Y comienza diciendo así: así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Qué hay que hacer? Vivan por el Espíritu. Listo. Inclina su rostro y nos vamos. No, y no lo preguntamos, ¿qué es eso? Pero vivan por el Espíritu, ¿pero cómo hago? Y siempre vamos allí, ¿qué hago? Vivo por el Espíritu. ¿Qué pasa cuando vivo por el Espíritu? Si ustedes viven por el Espíritu, entonces no van a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué hay que hacer? Viva por el Espíritu. ¿Y cuál es el resultado? No va a seguir los deseos de su naturaleza pecaminosa. ¿En qué tengo que esforzarme entonces? En tratar de aprender qué significa y qué es vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu. ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a dar fruto, y fruto en abundancia, porque aprendimos a caminar por el Espíritu. Ahora, Pablo sabía que este concepto es como que, es medio complicado, de manera que él se extiende un poco más y trata de seguir enseñándolo o explicándolo. Y dice así, hablando de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hay una oposición aquí, hay un conflicto. Ese conflicto que usted siente cuando yo quisiera hacer esto, pero sé que no debo, pero termino haciéndolo, pero esto que yo sé que debería hacer, al final no lo hago. Ese es el conflicto de la naturaleza pecaminosa y el Espíritu. Es natural, a todos nos ocurre, y usted seguramente ha pasado por allí. Ese es el conflicto interno que usted siente. Ese es el conflicto de tratar de vivir bajo la ley y tratar de vivir en el Espíritu. Terminamos haciendo lo uno o lo otro. Y lo peor es que cuando conseguimos hacerlo, cuando conseguimos portarnos bien, tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo de algo. Cuando yo quería hacer esto, pero sabía que no debería hacerlo, y logro controlarme y no lo hago, quedo como pero yo quería. Yo sé que no debería, pero yo quería. Y siento como que me perdí algo. ¿Cómo hubiera sido si lo hubiera hecho? Siento que me perdí algo porque el pecado siempre promete algo. Y si por el contrario me rindo y vengo y lo hago, aunque sabía que no debería hacerlo, me siento igual mal, porque yo sabía que no debía hacerlo. Y ahora tengo que rebuscar cómo hacer para volver a ponerme a cuentas con Dios. No hay salida. Es frustrante. Terminamos sintiéndonos culpables por los dos lados. Y eso es lo que está tratando de enseñarnos Pablo, a salir de esa manera de vivir. Pablo termina diciendo entonces, pero, y aquí es donde viene la alternativa, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Si usted siente ese conflicto interno nuevamente, es ese conflicto. Ahora, Pablo insiste en mostrarnos otro camino y él dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Esto es lo que hacen las obras, estas son las obras de la naturaleza pecaminosa. Y tiene una lista que todos nosotros conocemos, aunque sea de lejos. Y la lista dice así más o menos. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. ¿Se la hace conocida? Esas son las obras de la naturaleza pecaminosa. Las obras. La alternativa, en cambio, el fruto del Espíritu. Y aquí viene el concepto clave. El fruto. Fruto producido en y por. No por nosotros. Porque mi fruto yo lo conozco. El fruto de mi esfuerzo es ese, estoy pujando y fracaso. Me esfuerzo, dura un par de días, una semana y fallo nuevamente. Ese es mi fruto.
Del fruto del que está hablando aquí es un fruto que es producido, sí, en mí, pero por Él, no por nosotros. Y aquí viene la otra lista. En cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. En algunas traducciones dice benignidad, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora, yo sé que usted está ahí sentado, lo está viendo, tomándole foto, está viendo la lista, y dice, ok, entonces esta semana yo voy a tratar de ser más alegre. Esta semana voy a tratar de tener más paciencia, voy a tratar de ser más amable, más bondadoso, y me voy a esforzar. Y me sacan el bloque, pero voy a tratar de ser más amable. Y quiero matarlo, pero voy a tratar de tener paciencia. Y usted está viendo otra lista. Y no se trata de una lista, se trata de fruto. Una cosa son obras, que son cosas que yo hago, las obras de la carne, pero aquí estamos hablando de fruto. Usted seguramente tiene la oportunidad de ir a alguna finca o una hacienda, aunque sea en televisión lo ha visto, ¿verdad? Y usted ha visto los árboles llenos de naranjas, de mangos. Mangos son muy populares, creo que estamos por la época. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un árbol de mango y hacía fruto? Para dar fruto no se necesita esforzar. El fruto es algo que brota del interior. El fruto es algo que fluye, pero necesita estar la rama aferrada al tronco, como la vid, los pámpanos. El fruto sale, el fruto se da, siempre y cuando la rama esté aferrada a la vid, al tronco, el fruto se va a dar. Entonces, no lo vea como una lista, no es una lista de cosas por hacer. Es un resultado natural, es fruto que se va a dar, siempre y cuando usted esté aferrado al tronco. ¿Ok? Ese es el contraste. Es muy diferente obras a fruto. Ok. Ahora, eso es lo que quería. Que usted vea la diferencia. Es muy diferente. Ahora, cuando usted ve este fruto, y sobre todo cuando escucha a una persona aquí arriba diciendo el fruto del Espíritu, vivan en el fruto, estén aferrados. Cuando usted escucha a una persona dice, claro, este man vive en la iglesia, pues. Así es facilito, pues. Así cualquiera, y todos son ñañitos, hermanitos, todos son linda gente. Así es fácil, pues. Pero usted conocerá a mi jefe, usted conocerá a mi esposo, usted viera a mis hijos. ¡Ja! ¿Paciencia? Claro, este man de arriba dice fácil, pero yo tengo que salir mañana a trabajar. Yo tengo que salir mañana a enfrentarme con el mundo real, no la iglesia. Si usted está pensando así, déjeme contarle que la persona que escribió esto, nuestro amigo Pablo, cuando escribió esto, cuando él comenzó en este movimiento, en el camino, él estando en Jerusalén, se conoce con Pedro, Santiago, los apóstoles, dice, muchachos, ustedes quédense aquí, yo me hago cargo, denme la franquicia, yo me voy por toda Asia a abrir más eclesías. Y salió, no en crucero, ¿no? Salió en un bote, en un barco. Y naufragó. Y llegó a isla, y lo mordieron serpientes. Y llegó a este otro lugar, y lo recibieron a piedra. Y llegó a este otro, y los sacaron corriendo. Este hombre perseguido, apedreado, naufragó, dado por muerto. Este personaje es el que dice el fruto del Espíritu. Entonces, no me diga con que usted tiene una vida difícil. No me diga que su jefe es una caspa. No me diga que su esposo es insoportable, que sus hijos son... O sea, usted también tiene el fruto del Espíritu. Pero quizás no se esté aferrando al tronco. Pablo reconocía en medio de todas esas dificultades que no eran sus fuerzas, sino que era el Señor a través de él. Y esto es lo que marca la diferencia. Que los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Pasiones y deseos que, por cierto, Dios nos dio sus pasiones, sus deseos, Dios los puso en su corazón, pero el pecado los ha tergiversado. Y eso es otra historia. Si el Espíritu nos da vida,
Andemos por el Espíritu. Y aquí es donde usted tiene la alternativa. Usted es muy diferente. Permanecer guiados, que es lo que nos está ofreciendo Pablo, la nueva alternativa, a permanecer en la ley. Son dos caminos y usted decide. Todo lo que tiene que hacer es aprender y permanecer guiado. Permanecer en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Cuando la Biblia dice vivir en el Espíritu, en algunas traducciones dice anden en el Espíritu, otras dicen caminen en el Espíritu. O sea, es una acción continua de todos los días, de todo el tiempo. Y yo sé que estamos terminando el mensaje, usted tiene hambre y ya se quiere ir, y nada que me da la lista de cosas por hacer. Me lo conozco. Porque nos gustan las listas, nos gusta un ABC, nos gusta un 1, 2, 3, porque así yo sé que mañana tengo que ir a hacer esto y esto y esto y esto. Y yo sé que cuando pusimos el fruto del Espíritu, usted anotó, más paciencia, más bondad, más generosidad. No, no es una lista. Pero, para que no se vaya tan frustrado, vamos a darle una manito, ¿ok? Voy a darle un empujoncito para que se haga una idea de qué es vivir en el Espíritu. Lo primero que usted tiene que hacer para aprender a caminar en el Espíritu es aceptar su nueva identidad. Aceptar que estamos en Cristo. Que como usted está en Cristo, usted es amado, usted ha sido perdonado, usted es aceptado con todos sus defectos, con todas sus dificultades, perdonado, amado, aceptado. No puede hacer absolutamente nada para que Dios lo ame más de lo que de lo que ya la ama. Ya dio la vida por ti. Más no te puede amar, no importa lo que hagas, y no te va a dejar de amar tampoco, no importa lo que hagas. Acepta tu nueva identidad. Adopta este nuevo enfoque. ¿Cuál nuevo enfoque? El pecado no es mi dueño. Yo tengo la opción de decir no, Él no me manda. Cristo vive en mí. El pecado no controla tus ojos, no controla tus manos, no controla tus pies. Cristo vive en mí. Y ese es el enfoque en el que voy a vivir de ahora en adelante. Acércate a Dios todos los días, pero no basado en la ley. No trates de buscar a Dios basándote en la ley. No se trata de tratar de acercarme a Dios diciendo hago esto y esto y esto y esto, fallé y me alejo. No, es hoy me levanto, voy a tratar de vivir en el Espíritu, voy a orar, Cristo vive en mí, Señor haz en mí, como decía la canción, Señor haz tu obra en mí. Y me voy a equivocar, pero eso es un desvío y retorno al camino. Así me acerco a Dios. Él sabe que yo voy a fallar, Él sabe que me voy a equivocar, pero esa equivocación es un desvío para yo regresar y continuar. Haz tu obra en mí. Ore. La oración. Manténgase en contacto con Dios. La oración no es solamente para yo pedirle cosas a Dios, que no está mal, pero hable con Él. Cuéntele sus penas, cuéntele sus angustias, háblele como a un amigo, como hubiesen orado los cristianos del siglo I. Ellos podían orar a Jesús porque lo conocieron. No es lo mismo para nosotros, yo sé, pero converse con Dios, trate de tener una relación con Él, consúltele sus decisiones, cuéntele sus dificultades, hable con Él como con un amigo. Él mismo nos dijo, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. La oración es uno de los ejercicios cristianos más difíciles, porque esperamos un retorno. Es como que no pasa nada. Quédese ahí. Algo tiene el Señor que decirnos, algo tiene para ti, pero a veces no tenemos la suficiente paciencia para pasar tiempo allí esperando que nos muestre, que nos diga algo. No de manera audible, a lo mejor no, pero algo tiene para ti. Y finalmente, la Biblia. No le voy a decir lea la Biblia, le voy a decir estudie la Biblia. Aquí en Alianza San Borondón tenemos alternativas para usted, Escuela de Antioquía. En casas e iglesias estudiamos la Biblia. En punto de partida comienza viendo cosas de la Biblia. En cada mensaje utilizamos la Biblia, pero en su vida personal
estudie la Biblia. A través de la Biblia vamos a aprender acerca del carácter de Dios, acerca de quién es Dios a través de la historia de los judíos, a través de la historia de la iglesia. Vamos a ver a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Estudie la Escritura. Es más fácil ser religioso, sí, mucho más fácil. Es más fácil una lista de cosas, pero es frustrante. Y es mucho mejor acercarnos a Dios como Jesús nos enseñó desde un comienzo, a través de la gracia, a través del Espíritu. Y recordemos siempre que así como el acto único e injusto de un hombre hizo que nacieras esclavo del pecado, el único acto justo de un hombre te libera del poder de pecado. Y este hombre quiere tener una relación contigo, una relación personal. Ahora sí, acompáñeme en oración, incline su rostro. Bendito y amado Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por este día. Te agradecemos por habernos permitido reunirnos nuevamente aquí. Sabemos que tu presencia nos acompaña, que está con nosotros donde quiera que estemos. Y sabemos que tu anhelo de corazón es que tengamos una relación íntima y personal contigo, que no solamente eres nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, y que deseas tener comunión con nosotros, con cada uno de nosotros, a pesar de nosotros mismos, a pesar de que muchas veces no te dedicamos el tiempo que deberíamos, a pesar de que muchas veces no prestamos atención a tus deseos para nuestras vidas. Debemos reconocer de que tus planes son mucho mejores de lo que nosotros imaginamos y que tus planes siempre son lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, no solamente a comprender qué es vivir en el Espíritu, sino a caminar en el Espíritu cada día, a tomar esta decisión y a buscar cada día tu rostro, no solamente tus manos. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, gracias te damos por lo que nos has enseñado. Te pedimos que nos guíes con bien, que nos ayudes a aferrarnos a ti para poder dar tu fruto, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, te pedimos que nos guíes con bien hasta nuestros hogares, que bendiga nuestras familias y que nos guardes. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias.